hoy jueves 23 de enero, que es una fecha muy importante para los venezolanos, puesto que en 1958 cayó la dictadura de Pérez Jiménez. Y para esta fecha vamos a hablar con David Smilde, quien es un estudioso de movimientos sociales en Latinoamérica, profesor de la Universidad de Tulán, también ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica. Y quisiera que empezar esta conversación, David, dándote las gracias porque eres una persona conocedora de la situación de Venezuela en general, no desde lejos, porque siempre estás en el sitio, en el terreno, recogiendo datos y haciendo tus investigaciones. Hace un año, Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela, con la argumentación jurídica basada en uno de los artículos de la Constitución, y planteó una ruta, una hoja de ruta. Pasó un año y no se cumplieron esos objetivos. Como esta fecha es tan importante para los venezolanos, recientemente también salió el índice de democracia de The Economist. Me gustaría que empezáramos esta conversación con un balance tuyo de lo que ha sido este último año para Venezuela. Y de allí en adelante vamos a seguir la conversación sobre escenarios, posibilidades y hacia dónde crees tú que puede ir el país. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luzmeli. Siempre un gusto estar contigo y felicitaciones a ti y al equipo que esta semana cumplieron 5 años. Han sido 5 años exitosos y bueno, es un honor estar aquí. Mira, me han hecho esta pregunta ya varias veces esta semana sobre Guaidó y este año, ¿no? Y el saldo, el balance. Y yo creo que es una pregunta apropiada, pero yo creo que de repente, para realmente hacer una explicación, el enfoque tiene que estar en el gobierno, ¿no? Porque yo creo que realmente lo que hace falta explicar aquí es cómo Maduro no ha salido del poder, ¿no? Con tanta presión, con tanta desastre de gobernanza, con tan poca popularidad, ha podido quedar ahí. Y yo creo que, bueno, eso se explica como una ideología revolucionaria que tiene, ¿no? Que piensa que ellos son indispensables para el futuro de Venezuela, es una revolución que no se puede echar para atrás, que no acepta, que realmente no reconoce el pluralismo de verdad. Y el hecho de que hay un gobierno que controla el petróleo, controla recursos muy amplios en Venezuela. Y eso ha dado que han podido resistir este empuje, ¿no? Yo creo que lo que hizo Guaidó y la oposición hace un año fue audaz, ¿no? Fue un intento para tratar de regresar a la democracia. Se puede elogiarlo por esa razón. Yo creo que desde el comienzo ha tenido una falla que es que descansó, se compenetró, se puso casi sinónimo con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo no soy uno que piense que el gobierno de Estados Unidos no puede hacer nada, que todo lo que hace mal, que todo es imperialismo, pero yo creo que en este caso eso fue un error grande, ¿no? Porque no creo que los intereses de la oposición son sinónimos con los intereses del gobierno de Estados Unidos, ¿no? El gobierno inmediatamente de Estados Unidos fue para sanciones petroleras, que eso fue así realmente en consulta, en colaboración con la oposición. Creo que fue un error tremendo, ¿no? Porque esas sanciones, históricamente, si tú ves este tipo de sanciones donde se han implementado, termina pegando un gobierno, incomoda un gobierno, pero pega a la población más. Entonces, debilita la oposición al gobierno, ¿no? Porque la oposición depende de la gente, ¿no? Es una gran mayoría que opone a este gobierno, pero si están viviendo día a día, o sea, apenas sobreviviendo, mientras el gobierno sí tiene acceso a recursos, eso lo debilita.
me parece claro, se ha hablado mucho sobre los errores del 24 de febrero, cuando trataron de entrar con ayuda humanitaria. Creo que sí fue un error, fue otra vez una sobreestimación de su habilidad de tumbar el régimen. También el 30 de abril fue un fracaso, pero creo que la oposición hizo bien en ir a la negociación desde mayo a julio. Creo que fueron serios, mandaron gente seria, pusieron unas propuestas serias en la mesa, ¿no? Y fue el gobierno que realmente no se puso serio y realmente no así como que respondió a la respuesta, a la propuesta que puso el gobierno, ¿no? El problema es que ellos realmente, yo creo que nunca lograron convencer a su base de la importancia de esta negociación, realmente construir un apoyo internacional de esa iniciativa. Bueno, eso no es solo culpa de ellos, sino de la comunidad internacional. Entonces, cuando Maduro comenzó a echar para atrás, y el gobierno de Estados Unidos puso en un momento muy negativo, puso unas sanciones adicionales, facilitando que el gobierno Maduro decir que no podemos seguir, realmente no pudieron dar seguimiento, no pudieron seguir insistiendo en esa negociación. Final que al mediados de septiembre se retiraron. Eso fue me parece que el paso más equivocado que han hecho, que hicieron en 2019, es salir precisamente cuando ellos tenían el gobierno contra las cuerdas, cuando tenían el gobierno, cuando estaba evidenciando a todo el mundo que fue el gobierno que estaba así como que negando a firmar el acuerdo. Ellos mismos salieron para buscar el TR, ¿no? Dejaron que el gobierno tomara la iniciativa y de allí realmente se han perdido el impulso, ¿no? Tomaron ese paso pensando que iban a poder motivar algún tipo de intervención internacional y no ocurrió. Para que nos sorprende a muchos de nosotros, no ocurrió, y ahora están así un poco a la deriva. Podemos hablar de lo que pasó esta semana, este año, este mes, pero están en una situación, me parece que muy difícil, muy negativa. Sí, que también quería comentarles a los usuarios que se están sumando que David es asesor consultor de UOLA, que es una oficina para Latinoamérica en Estados Unidos, y que hace un seguimiento de los temas políticos de derechos humanos también, no solo de Venezuela, sino de otros países latinoamericanos, y tiene muchísima información también de cómo es el ambiente en Washington. En una de las conversaciones que hemos tenido en otras ocasiones, cuando parecía que en algún sector de la oposición se tenía la suposición de que podía haber una solución de intervención armada en Venezuela por parte de factores extranjeros, bueno, se iba llevando ese pulso allí en Washington, y me gustaría que les cuentes, les digas a nuestra audiencia cómo fue, qué fue lo que ustedes vieron en conversaciones que tuvimos con gente del Partido Demócrata y de otras organizaciones. Uno iba llevando un pulso sobre la imposibilidad de que eso ocurriese, pero un sector de la oposición venezolana, e incluso el gobierno también así lo llegó a creer o lo llegó a utilizar como propaganda, suponía que esto podía pasar. Explícanos un poco cómo fueron esos momentos allí en Estados Unidos, porque no todo el tiempo tenemos la oportunidad de hablar con una persona que tiene acceso a informaciones que se producen en Washington, porque además lo hace con una mirada crítica. Sí, bueno, esto realmente comienza desde agosto de 2017, cuando Trump en unas declaraciones de repente saca la idea de que tenemos una opción militar con Venezuela, ¿no? Esto va en contra realmente de su tendencia a ser así como que realista, que no tiende a no ser, a apoyar acción militar, ¿no? Y esto recibió la reacción así por arriba y por abajo en Washington, en casi todos los factores, todo el Departamento de Defensa, Departamento de Estado, todos los factores más importantes, ¿no? Entonces, cuando uno hablaba con ellos, muchas veces ellos no vocalizaban
eso de que no querían ninguna acción militar, dijeron, y yo creo que en toda sinceridad, dijeron que, bueno, no creo que va a haber algún tipo de acción militar, no queremos eso, pero pensamos que es importante tenerlo en la mesa, ¿no? Porque hay esa idea de que si tú tienes esa opción, eso da susto, entonces que el gobierno va a cambiar su conducta, ¿no? Entonces siempre eso estaba dicho para arriba y para abajo en Washington. Había muy pocas personas que decían que, bueno, hay una opción militar y que realmente vamos a echar para adelante eso. Había, pero muy pocas. Entonces, um, uh, esto pasa el tiempo y eso, o sea, sigue así. Tanto que cuando Julio Borges, el 24 o 25 de febrero, cuando falla el intento de traer ayuda humanitaria a Venezuela, dice que, bueno, ahora sí queremos acción militar. Era increíble. Muchos de nosotros no podíamos creer que había tanta ingenuidad que realmente pensaba eso, que eso era una posibilidad. Y Mike Pence tenía que llegar a la reunión del Grupo de Lima el lunes siguiente para explicar, nosotros realmente creemos un acuerdo político, ¿no? Pero es que hay esa idea que muchos tienen, que si hay la opción allí, eso va a dar seriedad al gobierno. Pero yo creo que es una sociología muy simplista, ¿no? Porque dentro del gobierno lo que hace puede darle seriedad, pero también lo unifica frente a una, especialmente los militares, frente a una amenaza externa militar. No hay nada peor para un militar demostrar miedo, demostrar que si hay alguna, eso está en su ADN, ¿no? Eso es lo que siempre están enseñados, ¿no? Por otro lado, el efecto más devastador, que parece que no entienden estas personas que flotaron eso, es que tiene un impacto en la oposición súper destructiva, ¿no? Hace que hay mucha gente en la oposición que piensa que esto es realmente una posibilidad y por lo tanto hacer cualquier cosa, cualquier política, es así como pasar para comprar comida rápida en camino para la sala de emergencia cuando tiene un paciente que está gravemente herido. O sea, es una distracción, es una imprudencia. Entonces, es eso que hace tan difícil que la oposición cree que realmente ellos tienen una alternativa. Bueno, no la oposición, radicales en la oposición piensa que hay una alternativa mejor que la negociación y eso es intervención militar. Es una quimera, no va a pasar, ¿no? Y entonces es eso lo que hizo Trump, hizo personas en el gobierno, decir que hay una opción militar, aunque decían todo lo demás, bueno, realmente no hay, pero pensaba que es importante que ellos creen que hay, tiene un impacto muy destructivo, ¿no? Entonces, es lamentable que eso estaba allí. Yo creo que de repente la historia hubiera sido diferente, porque yo creo que la oposición hubiera tenido un acuerdo más amplio sobre negociación, hubiera sido un poco más poderoso, pero una vez que enfrentaron problemas en agosto, en septiembre, echaron para atrás porque los radicales estaban fortalecidos y pensando, bueno, ahora sí, ahora vamos a conseguir intervención militar. En las recientes declaraciones de Pompeo pareciese que hay un cambio, un giro en ese discurso de elecciones libres sin Maduro a simplemente elecciones. ¿Es así o es una apreciación que desde afuera uno puede tener? Bueno, siempre es difícil interpretar, pero hasta cierto punto lo que pasa realmente, o sea, las declaraciones son lo que pasa, ¿no? Esas declaraciones, si él lo cree o no lo cree, las declaraciones son importantes porque se pone la pauta al Departamento de Estado y en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es importante que él haya dicho eso, que ellos realmente lo que apoyan es un acuerdo político. Es lástima que él no lo dijo 6 meses antes, cuando realmente estaban ocurriendo las negociaciones, ¿no? Otra gente en el Departamento de Estado, por ejemplo, Elliot Abrams, sí había manifestado apoyo, ¿no? Sí hubo apoyo, pero desde arriba no. Entonces, lamentablemente vino 6 meses tarde, pero es importante que la oposición lo piensa y lo cree, porque lo que está diciendo ahí es que
que ese es el único camino, no hay opción militar. Entonces, bueno, sí, son importantes. Si lo creo o no, no sé, pero son declaraciones que son un hecho en sí mismo. Has mencionado a Helio Abram, que es el encargado, digamos, el comisionado de Estados Unidos para el tema venezolano. Hay gente que también lo percibe como una persona un poquito más realista sobre la situación de Venezuela. Abrams también ha tratado, de acuerdo a la información que uno maneja, de ir explorando caminos. Uno de esos caminos era, entiendo, también la negociación. Sin embargo, no pareciese que ese camino se pueda volver a retomar. ¿Cómo ves a Abrams allí? ¿Hay posibilidades de que salga, de que cambien esa situación o que esto quede en stand-by, quién sabe hasta cuándo? Bueno, en cuanto a Estados Unidos, yo creo que esto está en stand-by, ¿no? Porque realmente ahorita esto es un año electoral, ¿no? Los próximos 10 meses, 9, 10 meses, se trata de elecciones. Yo creo que Trump tiene lo que él necesita con esto. Él tiene un país que él puede decir, mira, estamos haciendo todo lo posible para este país, mire lo que causa el socialismo, ¿no? Esto le sirve, esta es la receta que ha servido a candidatos republicanos por décadas usando Cuba, ¿no? Entonces ahora tienen Venezuela para hacer la misma estrategia. Uh, Ellos no creo que van a hacer, yo no creo que tienen ningún incentivo para tratar de hacer algo riesgoso que pueda arriesgar la situación que ya tienen. O sea, no creo que van a hacer una iniciativa grandísima de negociación o búsqueda de paz o algo así. Tampoco van a hacer alguna intervención militar. Eso es demasiado riesgoso en este momento, el año electoral. Lo que sí podría hacer es, o sea, Estados Unidos no es el único actor en esto. Es por eso que otros países, por ejemplo, la Unión Europea, podría tener este año de repente un liderazgo importante, ¿no? El Grupo de Lima también. Uno puede imaginar que de repente Estados Unidos echa para atrás un poco y sencillamente se encarga de otros problemas. Trump tiene bastante que pensar ya cómo es. Entonces, sí, yo creo que en cuanto a Estados Unidos, uno tiene que suponer que eso está en stand-by, lo cual yo creo que da iniciativa a otros países, porque yo creo que ya en este punto la, la, la solución tiene que ser internacional. Yo veo que otro esfuerzo de negociación así pura, directa, está difícil que se regrese a donde estábamos en julio. Creo que lo que hace falta es que haya una alineación entre los poderes, los patrocinadores que tienen los dos lados, ¿no? Si uno puede imaginar alguna iniciativa de la Unión Europea que trata de buscar alinear Estados Unidos por un lado y también Rusia y la China, esto se resuelve. Estos países pueden decidir que esto se resuelve. Maduro no puede sin Rusia y China. Si ellos deciden que ya tienen suficiente de esta situación, eso se puede acabar. Claro, no es fácil porque Rusia gana bastante con esto. Esto es así como que una cabecera de playa en este hemisferio para ellos. Es una manera que ellos tienen palanca sobre Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, uno puede imaginar que se puede comenzar conversaciones porque por ahí tiene que ir la solución. De acuerdo con lo que estás diciendo, parece que también se encaja en el tema de Estados Unidos y lo vamos a cerrar allí para pasar a las otras cosas que son bien interesantes, todo lo que has planteado de las posibilidades de intervención de estos dos grandes actores internacionales que apoyan a las dos partes. ¿Puede entonces, si Estados Unidos, puede la situación de Venezuela verse cubanizado realmente? Cubanizado en el sentido de la resolución del conflicto. Sí, eso es el temor. El temor es que esto se ha vuelto un caso como Cuba, ¿no? Y Cuba tiene la misma configuración, el mismo estancamiento, conflicto con Estados Unidos desde hace 50 años. Tienen sanciones que afectan mucho a la población. Eso fortalece eso debilita a la población frente a los gobernantes y tiene así un proyecto autoritario que se ha consolidado.
Entonces, Estados Unidos lo usa una y otra vez, los candidatos republicanos más que todo lo usa una y otra vez para sus campañas, sanciones, y hay gente que piensa que esa política ha sido exitosa, ¿no? Que dice, yo apoyo sanciones, más sanciones contra Cuba. Y entonces eso es el problema que uno ve y tiene una estructura muy parecida, porque por un lado tiene un país de izquierda cerca de Estados Unidos que tiene relaciones así de conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos tiene sanciones y hay una gran población expatriota de venezolanos o cubanos venezolanos en Estados Unidos que apoya una posición muy agresiva y que realmente no viven las consecuencias de eso. Y bueno, se termina con una situación estancada. Eso sí es así, yo creo que el temor. Y de hecho, yo creo que es el futuro más probable para Venezuela. Yo espero que no. Y bueno, yo creo que todos están trabajando que eso no ocurra, pero eso es el perfil que uno tiene que pensar. Volviendo a lo que habías dicho en la respuesta, en la respuesta anterior sobre las opciones que podía haber, has elaborado o has profundizado sobre esas opciones, más allá de que la situación se siga estancada y que se consolide un autoritarismo como el de Cuba. ¿Cuáles pudieran ser esas opciones? Y cuáles podrían Opción de que no ocurra. Sí, para que no ocurra. O sea, en la Sí. situación en la que estamos ahora en Venezuela, y recientemente hubo un artículo, por cierto, de Enrique Capriles Radonsky, en donde explicaba muy bien su visión sobre la necesidad de plantear la discusión, no de votar o no votar o de participar en unas elecciones, sino de generar un hecho político que a su vez permitiera generar un cambio. Y él explicaba que había tres formas, digamos, tres alternativas para que se produjese algún tipo de cambio. Hablaba de la cuestión militar, hablaba de un alzamiento de la gente y en todo momento, y hablaba de la negociación, por supuesto, y en todo momento, y en esas tres opciones, él decía que no eran viables en este momento y daba unos argumentos de por qué no. Entonces, pareciese que cada día son menos las opciones que hay para rescatar la democracia venezolana. Es verdad, yo creo que cada vez son menos y la situación es muy seria. Yo creo que uno tiene que seguir lo que están haciendo en el sentido de que tratar de conservar su espacio en la Asamblea Nacional. Yo creo que están haciendo bien, tratando de tener sesión fuera, siguiendo sesionando, porque la verdad es que tiene que aprovechar del hecho de que Luis Parra no tiene quórum, no tiene forma de demostrar que realmente tuvo el voto y tiene que seguir luchando para eso. Tienen que tratar de, así como dijo Enrique en ese artículo, tienen que seguir buscando así cambiar tener voz en la selección de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Tiene que hacer todo lo posible para ir a elecciones, aunque sabemos que no van a ser elecciones justas. Tiene que echar para adelante con eso y todo el tiempo reclamando y demostrando los déficits, ¿no? Eso es, si uno ve lo que pasó en Bolivia, ¿no? La oposición ahí tuvo el coraje de ir a elecciones aunque las condiciones no eran justas y bueno, eso provocó un quiebre en el sistema. Ahora, yo no estoy contento con la dirección que ha tomado eso, yo creo que es muy negativo y eso es un peligro en Venezuela también, pero se puede ver que ahí esa es la forma, son los eventos electorales que son los más propicios de causar algún tipo de quiebre, algún tipo de cambio, ¿no? Porque resalta para la gente en el país y la gente internacional cuál es el problema. Yo creo que también hay que hacer más trabajo de sociedad civil, ¿no? Si uno piensa el año pasado, hace un año, hace 13, 14 meses, la sabiduría común era de que era imposible movilizar, ¿no? No se podía tener ningún tipo de política de calle, no se podía hacer nada. Entonces, una de las grandes novedades que trajo Juan Guaidó, que ya ni se habla ni se acuerda, era que comenzó a tener
rallies, comenzó a tener manifestaciones y venía la gente, ¿no? Tenía una política de calle. Entonces, hablaba con la gente, se reunía. Hay que tratar de capturar otra vez. Ellos han tenido así muchos problemas con movilizaciones, no han podido sacar a la gente, pero hay otro esfuerzo, hay otro tipo de cosas. Hay, por ejemplo, algo que se llama el diálogo social, que reúne una gran cantidad de ONG y grupos que están abogando para una solución negociada. Es ese tipo de trabajo de sociedad civil, de construir las condiciones, de construir los entendimientos. Yo creo que son esenciales. Creo que hay temas de gobernanza. Creo que fue un error grandísimo en diciembre de no discutir el proyecto de la CAF para la electricidad en Zulia. ¿No? Ese tipo de proyecto que podría hacer que la gente ve la oposición como una alternativa que puede gobernar, puede comenzar a desarrollar lazos y capital social con el gobierno, y eso es necesario si se quiere tener algún tipo de cambio, algún tipo de confianza. Entonces, son todos estos temas que han sido perdidos. Yo ciertamente entiendo el deseo de Guaidó y la oposición de salir de gira y tratar de cambiar un poco el equilibrio actual, reunir la atención internacional. Ha logrado eso de cierta manera, pero yo creo que el mensaje debía haber sido muy distinto, porque lo que han hecho un mensaje que no va a convencer a nadie fuera del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre el peligro de Hezbollah, sobre el narcoestado. Es un discurso que no va a traer, no va a construir la coalición amplia internacional que necesita. Va a construir una coalición de derecha, de partidos de derecha y gobierno de derecha, pero va a más bien espantar a los demás. Yo creo que es un discurso muy, muy equivocado la dirección que está tomando en esta gira. Quisiera que ampliáramos un poco esto, bueno, sí, porque realmente Guaidó salió de gira y entonces estuvo en la cumbre hemisférica de antiterrorismo, se reunió con Pompeo allí, también con Duque, allí supuestamente iban a dar pruebas de los nexos que podían tener el gobierno de Maduro con grupos de Hezbollah y otros grupos de la disidencia de la FARC y otros grupos denominados terroristas. Sin embargo, no pareciese que hubiesen pruebas reales en el caso específico de Hezbollah, porque sí sabemos que hay disidencia de la FARC en zonas venezolanas y hay actuación comprobada de la guerrilla del ELN. Sí, ciertamente yo creo que hay unos reportes de Crisis Group y de otros que demuestran que hay ELN que está en el territorio, hay FARC que están involucrados en minería de oro. Todo eso es muy preocupante, es importante, ¿no? Yo creo que esto de sacar Hezbollah, esto ha sido una cosa que tiene años, que cada vez que están en una calle sin salida, sacan esto, ¿no? Hace 3 años nosotros escribimos en el blog de Walla pasamos bastante tiempo haciendo fact-checking en todas las fuentes para la historia que pasó en CNN y otros lados sobre pasaportes para terroristas. No conseguimos nada que era convincente que este era algo sistemático en favor del terrorismo. No, lo mismo, uno ve los reportes y uno casi termina con síndrome de carpal tunnel porque tiene que hacer clic en tanto link porque un artículo hace referencia a otro artículo, hace referencia a otra acusación. ¿Sabe? Es una cámara de eco que básicamente lo que hay son acusaciones o historias contadas por oficiales no identificados que entonces están repetidas por artículos, entonces esos artículos están citados. Básicamente lo que yo he visto no ha cambiado en los 3 años que nosotros estamos revisando, ¿no? Esa evidencia realmente, sin duda alguna, hay algún tipo de, algunas personas de Hezbollah que levantan fondos o que mandan fondos, pero eso mismo se puede decir de Nueva Jersey. Me sorprendería mucho si no hay más actividad de esto en Nueva Jersey que en Venezuela, ¿no? Y eso es lo que se llama Islam baiting, ¿no? Esto es tratando de usar así la imagen de Islam
así como un peligro. Lo que es un intento de tomar la crisis política aguda, terrible, ¿no? Una crisis humanitaria, esta crisis política y decir, tratar de volverlo una crisis de seguridad global para que los países de la comunidad internacional decir, ay, no podemos dejar que esto exista, entonces tenemos que intervenir militarmente. No creo que va a funcionar, no creo que va a recibir la atención ni va a convencer a nadie que no está convencido ya. Creo que más bien está marginando a Guaidó y su movimiento de los moderados en Europa que necesita ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que es dirección lamentable. Claro, mira, que quiero saludar a David, a varias de las personas que se están sumando en nuestro Periscope, solamente para que sepas, hay más de 2.000 espectadores totales ya viendo esta transmisión. Está Raquel Toro, Tibisay Montesino, Osvaldo Balbuena, Gerson Olivares, Gisela Lefebvre, Denis Van Sluitman, Adela Mogollón, y bueno, hay varios otros espectadores, y siempre le decimos que nos hagan sus preguntas por acá. Saludos a todos los que se están sumando a la conversación. Saludos y muchas gracias por escuchar, por ver. Sí, es realmente maravilloso poder estar hablando contigo y que la gente pueda escucharte en directo. David, ya nos vamos a acercar al final de la conversación. Me queda una sensación, sí, un poco, diríamos de tristeza, aunque eso aparentemente no puede ser muy profesional que uno lo diga en estos espacios, porque realmente también coincido en que las opciones para el rescate de la democracia venezolana son pocas. Sin embargo, yo digo que uno siempre tiene que buscar las ventanas. Ya diste algunas luces sobre qué crees tú que se pudiera hacer. Maduro decía hoy, no sé si tuviste oportunidad de escuchar algo de su intervención pública, que quería elecciones, que iba a llamar que la conformación CNE, que quería que fuese gente de la ONU y gente de la Unión Europea, había dicho recientemente. ¿Crees que eso pudiera ser, digamos, como la tabla donde se pudiesen agarrar algunos factores de oposición para poder participar o poder involucrarse en un proceso electoral independientemente de que no vayan a elecciones? Si quiero explicarle un poquito a la audiencia qué quiero decir con esto. El hecho de que te metas, involucres en un proceso electoral, que este año debería haber elecciones, no necesariamente significa que vas a participar en la votación, sino que esto sirva de movilización, de articulación y de reorganización de las fuerzas democráticas. Mira, dos cosas. Primero, sí, yo creo que hay que ser realistas sobre las situaciones y es difícil ser muy optimista en este momento. Y yo trato de no así como que engañar, trato de decir las cosas como yo lo veo y yo soy un poco pesimista. La situación es muy duro. Paso mucho tiempo criticando la oposición, pero yo creo que realmente el culpable mayor aquí es el gobierno, que tener eso en cuenta, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, una cosa es ser pesimista, pero en estos temas humanos es muy, muy difícil estar así seguro y que las oportunidades se cierren una vez por todas, ¿no? Entonces yo personalmente con Venezuela, yo me acuerdo en enero 2014, estaba recomendando a algunas personas diciendo que esto va a ser un año así como que la oposición va a ir así haciendo trabajo de base, va a ser tranquilo, el gobierno va a tener que gobernar, va a ser un año muy callado. Y eso fue en el final de enero de 2014. Tú sabes lo que pasó en febrero de 2014. Comenzó una ola de protestas. Lo mismo me pasó en 2017. Yo pensaba que ya es imposible que haya movilización, ¿no? Pero hubo una gran ola de movilización. El año pasado también, yo no esperaba que iba a pasar ese año tan álgido. Entonces, la sociedad humana es tan compleja que es muy difícil saber todo lo diferente
combinaciones y los impactos exógenos y endógenos que pueden pasar, que puede alterar el equilibrio. Entonces, hay que seguir empujando hacia adelante y buscando, trabajando con los fundamentos que uno sabe que hace. Entonces, sobre lo que dijo Maduro, creo que vi un tweet y no le presté mucha atención en el sentido de que, claro, yo supongo que él quería elecciones que él controla, elecciones con un árbitro que controla, con candidatos que él controla, ¿no? Eso es lo que está buscando. Pero el hecho de que lo hace es una palanca, o sea, es lo que eso demuestra, es que una persona, él está en el driver's seat, ¿no? Él está en el asiento de chofer ahorita. Él podría consolidar el poder sin problema alguno. Ellos tienen armamento, tienen los recursos, tienen instituciones. Entonces, pero aún así se la pasa hablando sobre legitimidad democrática. Es porque hoy en día todos los gobiernos necesitan algún tipo de legitimidad, necesitan poder decir que son legítimos de alguna manera. Mientras ese es el caso, eso da alguna oportunidad, aunque sea pequeña, da alguna oportunidad para el liderazgo de personas que adversan, de personas que quieren regresar a una democracia, ¿no? Mientras hay un espacio pequeño, se puede tratar de movilizar y palanquear. Piensa lo que hizo Lech Walesa y Solidaridad en Polonia, un espacio súper chiquito que tenían y iban esforzando, hasta que llegaron unas elecciones que no me acuerdo exactamente los números, pero era una porción del Congreso que estaba abierto para elección. Fueron a esas elecciones, ganaron 100% de los asientos y eso batuqueó al régimen fuertísimo. Entonces, siempre que hay un espacio democrático, hay que aprovecharlo. Eso no quiere decir que hay que aprovecharlo con la cabeza abajo diciendo esto es justo, esto es lo mío. No, se hace reclamando, porque es una manera de reunir las fuerzas, articular las fuerzas y demostrar a la comunidad internacional y nacional lo que está pasando, que esto no es una democracia, no es una democracia correcta. Entonces, absolutamente, mientras hay ese espacio, eso es lo que hay que hacer. No hay ninguna garantía de éxito. Pero estas cosas toman tiempo. Pero mientras hay algún tipo de luz ahí, eso es lo que hay que tratar de esforzar. Bueno, David, muchísimas gracias por la conversación. No sé si te dejé algo en el bolsillo, si tenías alguna inquietud que querías comentarnos. No, yo creo que cubrimos así lo que había. Sí. Ciertamente. Muchísimas gracias. Pronto seguramente nos vamos a ver personalmente. Gracias por estar siempre muy pendiente de Venezuela, por todo el trabajo que has hecho. Y a las personas que siguieron al final de la conversación o a los que se están sumando, les pido que vean toda la conversación. Estuve conversando con Davis Milde, quien es profesor en la Universidad de Tulane en New Orleans, pero además un gran conocedor de la situación venezolana, de la situación latinoamericana, consultor de WOLA, que es la oficina de Latinoamérica en Washington. A los que llegaron en este momento, les pido que se pongan a ver lo inicial, porque dijo cosas muy, muy importantes y creo que muy realistas. Cosas que, por cierto, sé que a algunas personas pueden que no les gusten, pero aquí estamos para explorar todas las visiones que puedan dar luces sobre lo que ocurre en Venezuela y lo que pudiese ocurrir. Muchísimas gracias, David. Bueno, gracias a ti, Luz Mary, por tu interés, por interesarte en lo que tengo que decir. Gracias.